Humillarnos nos Dios te va a bendiga mucho, que bendecir. tengas un bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. En el momento en el que Dios te permita escuchar este devocional, sé que Él te va a bendecir. Bueno, el día de ayer hablamos de confesiones porque es la oración que hace Salomón. Algo que venía a mi mente es que nosotros debemos entender que cuando oramos debemos aprender a hablar con Dios y a razonar en lo que estamos haciendo, y eso nos va a permitir que la relación con Dios cada vez sea más profunda. Es una pequeña pauta y un pequeño tip para tener en cuenta que muchas veces nosotros cuando comenzamos a orar lo único que hacemos es repetir cosas que escuchamos. Me pasaba que yo en mis comienzos lo primero que hacía era repetir lo que escuchaba que los otros oraban, los otros decían, pero era una oración que no iba a ningún lado porque era una oración superficial. Pero a medida que uno va aprendiendo y orando con el entendimiento, esa oración comienza a ser una oración eficaz, y la oración eficaz puede mucho. Acuérdate esto, la oración eficaz puede mucho. Pero hoy quería compartirte en el versículo 11 del capítulo 7, dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, ahora viene la respuesta de Dios. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y acá está el texto que resalto, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Noten lo que Dios dice. Si por alguna razón la maldición alcanzara a mi pueblo, alcanzara a mis hijos, si la maldición, el mal momento, la dificultad nos alcanza, pero mi pueblo se humilla, yo los voy a escuchar. Si ellos se arrepienten de sus malos caminos, yo los voy a perdonar. Pero no solamente dice eso el Señor, sino que también nuevamente Él va a bendecir. Nuevamente Él va a traer sanidad a la tierra, porque algo que se ve afectado cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cuando hacemos lo incorrecto, ¿saben qué es? La tierra. En el principio el Señor le dice al hombre: maldita será la tierra por causa del pecado. Espinas y cardos te producirán. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro pecado, nuestra equivocación, nuestro error maldice la tierra donde estamos. Maldice la productividad, maldice la prosperidad. Porque el diablo se arraiga y él no sale. Se corta la bendición, se corta la lluvia, se corta la provisión. Y a veces nosotros damos vuelta y nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no prosperamos, por qué las cosas no nos salen, por qué no podemos avanzar, por qué no podemos salir adelante. Y es simplemente porque hay cosas incorrectas en nuestra vida. Pero algo que dice el Señor: si se humillare mi pueblo. Creo que es un tiempo donde Dios nos está llamando a humillarnos y a rendirnos delante de Él, a reconocer que solo no podemos. Y como siempre digo, arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Y venía a mi mente, que quizás muchos la vieron, la película Click, Perdiendo el Control. En ese momento donde él recibe ese control mágico para pausar el tiempo, para trazar, adelantar y para saltearse cosas y demás, que parecía que estaba todo muy bueno, hasta que ese control entra en modo automático y comienza a saltarse muchas cosas importantes de su vida, al punto que él comienza a ver que el tiempo se le va, porque claro, él empezó a obviar las cosas rutinarias de la vida, del trabajo, los compromisos, la familia y demás, hasta que llega un momento que ve que los años se le van pasando y él no podía hacer nada, al punto que pierde su familia, pierde sus hijos, comienza a perder muchas cosas que él se da cuenta que eran verdaderamente valiosas porque no le dedicó el tiempo necesario. Y no solamente eso, sino que se le va la vida de las manos, y en el último momento antes de morir él se da cuenta que se equivocó y que erró, pero ya era tarde. Y termina con un final muy triste y demás, pero después vuelve a comenzar de vuelta porque ahora vuelve al inicio, vuelven a darle el control, pero él dice: no, gracias, esta vez paso, es tentador, pero ya no quiero. Y ahí uno se da cuenta de una realidad, que nuestra vida no es de Dios. Tu vida y la mía no son nuestras, es de Dios.
Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Pero Él nos da el control para que nosotros tomemos todos los días las decisiones diarias. De decidir, de hacer. ¿Y saben cuál es la realidad? Que con nuestra propia decisión nosotros nos hemos equivocado. Yo me he equivocado. He errado, pero de maneras incontables. Pero cuando uno se rinde a Dios y se arrepiente, ¿saben que lo que hace? Le dice: Señor, el control ya no lo quiero tener yo. Ahora te lo entrego en tus manos. Ya no quiero hacer lo que a mí me parece, sino lo que tu palabra establece. Quiero ser guiado por ti. Y nuestra vida comienza a cambiar. Cuando Dios comienza a guiar nuestros pasos, nos comienza a ir bien. Cuando Dios comienza a direccionarnos, comenzamos a avanzar, comenzamos a lograr, comenzamos a salir adelante. Porque ahora ya no somos nosotros tomando el control de nuestra vida, sino que es Dios. Por eso, si nos humillamos hoy y nos arrepentimos, Dios lo puede cambiar todo. Quizás hace tiempo sentí que la tierra está desierta, que la tierra se cerró, que la tierra no está sana porque no da productividad. Quizás Dios nos está llamando en este momento a volvernos al arrepentimiento, volvernos a Él y buscarlo con todo el corazón, volver a darle el primer lugar. A veces corremos tras lo nuestro, tras nuestro negocio, tras nuestras cosas y nos olvidamos de la casa del Señor. Que podamos volvernos a Él y Dios va a bendecir nuevamente. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir. Saluditos.